Vamos a mirar otro ejemplo. Pregunta directa. Where did my children go? ¿Dónde fueron mis hijos? ¿A dónde fueron mis niños? Informal, pregunta directa. A la persona que le estamos haciendo este tipo de preguntas, ya la conocemos, hay confianza. Inverted question, o sea, formalmente. Can you tell me where my children went? Can you tell me where my children went? Vamos a observar dos cosas. En este caso, tenemos no a un verbo auxiliar, sino a un verbo principal actuando junto al sujeto. Acá tenemos un verbo auxiliar, did. La pregunta está formulada en pasado simple. Where did my children go? ¿Dónde fueron mis hijos? En este tipo de situaciones, cuando estamos utilizando como auxiliar a do, preguntas simples, directas, sea que estén en tiempo presente o en tiempo pasado, simple, estamos utilizando a do, al insertar la frase, tenemos que quitar a do. ¿Por qué? Porque recuerden que la pregunta original debe convertirse en una afirmación. Mire, where my children went, donde mis hijos fueron. No, ¿dónde fueron mis hijos? Donde mis hijos fueron. Entonces, si yo digo donde mis hijos fueron, es una afirmación en pasado simple. Pero en pasado simple, para afirmar, no necesitamos un auxiliar, ¿correcto? El verbo nos indica el tiempo. Can you tell me where my children went? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con el orden de las palabras que sufren ese cambio? Que los cambios los vamos a hacer siempre entre el sujeto y el verbo, si es un verbo auxiliar o si es un verbo principal, inclusive si es un verbo modal. En algunas ocasiones, el verbo auxiliar, lo único que me está indicando es el tiempo de la oración, como en este caso. Si es en pasado simple, entonces ya sabemos que como esto tiene que convertirse en una afirmación, el verbo auxiliar desaparece. Y el verbo principal es el que me marca el tiempo. Vamos a mirar otros ejemplos. Miremos este ejemplo. Pregunta directa, direct question. Where does he live? ¿Dónde vive él? Directamente. Inverted question, vamos a utilizar I wonder. I wonder where he lives. Observen que no tengo el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque con el I wonder, si vamos a traducir I wonder, literalmente estaremos diciendo, me pregunto, ¿cierto? Realmente, rara vez escucha usted a alguien diciendo, me pregunto dónde estarán mis hijos, ¿cierto? Porque estás hablando contigo mismo. ¿Cómo traducimos nosotros eso en español? Digamos que eso es una interpretación cultural. Esta pregunta, I wonder where he lives, nosotros la traduciríamos realmente como, ¿dónde vivirá él? Si fuera, por ejemplo, I wonder, no tengo mi reloj, pero ¿qué horas serán? Decimos nosotros. En inglés sería I wonder what time it is. I wonder what time it is. ¿Qué hora será? Bueno, recuerden entonces que porque estas son preguntas subjetivas, no son preguntas objetivas. Las preguntas con I wonder, aún en español, son subjetivas. Me pregunto, pero realmente nunca lo decimos. Usted le agrega, es como una terminación, como un sufijo que le agregamos a las preguntas. ¿Dónde será? ¿Qué pasará? ¿Qué hora será? Es lo mismo. Usted no dice, me pregunto dónde será. No. Esto sucede. Entonces, ese tipo de preguntas, como son subjetivas, no requieren de un signo de interrogación. Pero, sin embargo, la situación del cambio del orden de las palabras sigue ocurriendo. Miren, acá tenemos el verbo auxiliar presente en esta frase. Y la frase está, obviamente, en presente simple. Where does he live? Al hacerla de esta manera,
Tenemos que eliminar al verbo do. Como se elimina y esto nos queda en una afirmación, tenemos que agregar esta S. ¿Por qué? Ya no hay un verbo auxiliar presente. Recuerden que en la presencia de un verbo auxiliar, el verbo que sigue debe estar en su forma base. Entonces, lo contrario de eso es que en una afirmación, en terceras personas, el verbo principal sufre una inflexión, especialmente cuando no hay presente un verbo auxiliar o modal. Si hay un verbo auxiliar o modal presente en una frase que contiene una tercera persona, el verbo principal queda igual, queda en su forma base. Pero si no está presente, el verbo principal sufre la inflexión. Podemos decir que en este caso es el verbo auxiliar el que sufre la inflexión. Recuerden que los verbos modales no sufren inflexiones. All right. Vamos a mirar otro ejemplo. Miremos esta situación. Tengo esta pregunta. When can they come? ¿Cuándo pueden venir ellos? Pregunta. Aquí tenemos el verbo modal y aquí tenemos el sujeto. Si quisiéramos hacer esto una pregunta insertada, pues podríamos decir, excuse me, do you know when they can come? Excuse me, do you know when they can come? Seguiría haciendo una pregunta. Discúlpeme, ¿sabes cuándo pueden venir ellos? En este caso, estoy utilizando ya una respuesta negativa. Pero como sigue siendo una respuesta formal, estamos insertando esta frase, I don't know, y luego le agrego la pregunta en forma de oración, de afirmativa. I don't know when they can come. I don't know when they can come. Yo no sé cuándo pueden ellos venir. Bueno, esta es otra situación. En el caso de las frases negativas, no necesariamente es una pregunta. Siempre que insertamos una frase a una pregunta directa, siempre vamos a ocasionar ese cambio. Vamos a mirar otro ejemplo. En este caso, en esta ocasión, vamos a utilizar esas dos formas. Pregunta directa. Why has she left? ¿Por qué se ha ido ella? Why has she left? ¿Por qué se ha ido ella? Mire, con una pregunta en tiempos perfectos, ¿cierto? Aquí está el perfecto, mire. Has left. She has left. Ella se ha ido. Has she left? Se ha ido ella. Pero acá preguntamos un poco más. ¿Por qué se ha ido ella? ¿Cierto? O sea, pregunta cerrada sería has she left? ¿Se ha ido ella? Yes or no. Pregunta abierta. ¿Por qué se ha ido ella? Buscamos más información. Why has she left? Sin embargo, sigue siendo una pregunta directa. Si yo le estoy haciendo esta pregunta a alguien es porque lo conozco. Miremosla entonces desde el punto de vista de una pregunta informal. Una pregunta insertada. ¿Sabe usted por qué ella se ha ido? Mire, aquí ya nos queda esto en una afirmación. ¿Sabe usted por qué ella se ha ido? ¿Sabes por qué se ha ido ella? Do you know why she has left? Miren, she has left. Estos dos cambian de lugar. Has she left? She has left. Do you know why she has left? Es así de sencillo. Y supongamos que la persona que nos va a contestar quiere contestarnos con toda la información. I don't know why she has left. Miren que es la misma situación. Do you know? Pregunta, aquí estoy afirmando negativamente. No sé. No sé por qué ella se ha ido. I don't know why she has left. Es así de sencillo. Vamos a mirar otra situación más que hay con las preguntas insertadas. En el caso de preguntas directas que no involucren una palabra interrogativa, es decir, preguntas cerradas, cuya respuesta es simplemente un sí o un no, para convertir esas preguntas en preguntas insertadas,
teniendo en cuenta el cambio de, vamos a tener en cuenta obviamente el cambio de el orden de las palabras, pero también vamos a tener en cuenta que para este tipo de preguntas, las preguntas directas cerradas, al hacer el cambio, vamos a tener que usar una de estas dos, if or whether. Ambos son la palabra si, como pronombre relativo. Miren cómo nos queda entonces. Ellos vienen a la cena. Ellos vienen a cenar. Are they coming to dinner? Van a venir a cenar. Pregunta directa. La pregunta insertada de esto sería, ¿sabes si ellos van a venir a cenar? Obviamente, perdón. Do you know whether they are coming to dinner? Entonces miren, de aquí para acá, aquí tenemos are they coming to dinner? Are they? En la afirmación cambian de lugar. Eso ya está claro, ¿cierto? Are they coming to dinner? They are coming to dinner. Me queda ya la afirmación. Pero acá debo de, al insertar la frase do you know, ¿sabes? Debemos hacer lo mismo que en español, que es que insertamos la palabra sí. ¿Sabes si ellos van a venir a cenar? ¿Sabes si ellos van a venir a cenar? Vamos a mirar un caso con if. Tenemos entonces la siguiente pregunta, directa. Does she have an office? Ella tiene oficina. ¿Qué requiere eso? Un simple sí o un no. Es pregunta cerrada, pregunta directa. Pregunta insertada. Do you know if? Y luego tenemos la afirmación. She has an office. Do you know if she has an office? ¿Sabes si ella tiene oficina? Vuelvo a lo mismo, por última vez. En la pregunta directa tenemos el auxiliar, sujeto, verbo principal. Does she have? Pregunta insertada. Esta pregunta se nos vuelve una afirmación. She has. Aquí es she have porque está presente el verbo auxiliar. Aquí es she has porque lo que tenemos es una afirmación. Ella tiene una oficina. Es una afirmación en tercera persona. El verbo have sufre inflexión. She has an office. Do you know if she has an office? Ok, la otra forma entonces sería ya directamente la afirmación negativa. I don't know if. I don't know if she has an office. Yo no sé si ella tiene oficina. I don't know if she has an office. En ambos casos, incluyendo el caso del whether, es importante observar que la palabra if ahí funciona prácticamente como una conjunción. En ambos casos tenemos dos cláusulas. Si nosotros eliminamos este if, nos quedan dos cláusulas. Podemos decir que esta cláusula, she has an office, es una cláusula independiente. No requiere de más información. No está dependiendo de otra frase, de otra cláusula para tener un sentido completo. Mientras que I don't know podríamos considerar una cláusula dependiente si fuese una respuesta. Pero como afirmación negativa, no es una cláusula completa, no es una cláusula que sea independiente, realmente es dependiente. Entonces, si miramos eso desde el punto de vista de las cláusulas, nos damos cuenta que este if me está funcionando como conector. ¿Para qué? Para yo poder crear aquí una oración compuesta. I don't know if she has an office. Bueno, realmente esa es toda la información necesaria o importante respecto de las preguntas insertadas. Recuerde que la mejor manera de uno aprender cualquier tipo de estos ejercicios y de interiorizar toda esta información es ponerlo en práctica. Por favor, hágalo. Saque el tiempo, busque el momento, analice el tema y póngalo en sus propias palabras. Pronuncie, lea, escriba, todo el tiempo. Es muy importante. Gracias por acompañarnos and see you in my next video.